noches, bienvenidos a esta transmisión de los grupos. Somos Iglesia Centro, Fe y Esperanza Barro Sosiego. Mi nombre es Alexander Machuca. Qué bueno tenerlos con nosotros en esta noche. Déjenos un saludo chévere ahí en el chat para saber que está con nosotros esta noche. Lo invitamos también que usted vaya y traiga su cuaderno, su esfero, para poder continuar con este estudio, para poder tomar notas, para poder aprovecharlo mejor. Vamos a orar esta noche para empezar. Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo de conexión, por este tiempo que nos permites acercarnos a ti, estudiar tu palabra, conocerte más, Señor, es lo más importante. Bendice cada persona que nos ve, cada persona que nos verá. Edifícanos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. La semana pasada estuvimos leyendo, bueno, la semana pasada no, fue hace 15 días en realidad. Estuvimos leyendo y estudiando el capítulo número 4. En este capítulo, pues es una continuación de lo que estaba allí en el capítulo 3. Pedro y Juan, por la obra del Espíritu Santo, habían llevado sanidad a un hombre que estaba allá a la entrada del templo. Pedro y Juan habían sido conducidos ante el concilio para dar cuenta de por qué habían sanado a este hombre, en nombre de quién. Y luego Pedro y Juan hablan ante el concilio. Luego de eso los dejan libres, amenazándolos que no hablaran más en el nombre de Jesús. Vemos la oración también allí de los creyentes por valentía para seguir hablando de Jesús. Y luego, finalizando allí el capítulo 4, hablamos de la unidad de la iglesia. Hoy vamos a hablar del capítulo número 5 de los Hechos de los Apóstoles. Este capítulo presenta algunos de los problemas que se comenzaron a presentar dentro de la comunidad de la iglesia y también cómo se intensifica la persecución y la oposición desde afuera hacia la iglesia. Y vamos a comenzar hablando de los versículos 1 y 10. Nos habla la historia de una pareja que se llamaban Ananías y Zafira. Esta pareja vendió una propiedad, terreno, y llevaron parte del dinero de la venta para darlo a la iglesia, a la comunidad de creyentes, y luego dijeron que al dar esta parte del dinero, que era todo, ellos querían aparentar que eran muy generosos y al parecer querían llamar la atención hacia sí mismos. Fue muy similar de pronto a lo que la Biblia nos dice allí en Josué 7 que hizo Acán. Acán dice que tomó parte de aquello que estaba consagrado a Dios. Entonces ellos dijeron, esto es todo lo que vendimos, o sea, vendimos, no sé, en 100 pesos y traemos 100 pesos. Pero la idea es que no fue así. Ellos vendieron por un valor superior y estaban dándose una parte, estaban queriendo aparentar, llamar la atención hacia sí mismos, como que habían sido muy generosos. Y teniendo en cuenta también que finalizando el capítulo 4 se había nombrado específicamente a Bernabé, que había vendido un terreno para darlo a la comunidad, y luego aquí se nombra a Ananías y a Zafira también de forma específica, nosotros podemos entender que no era que todas las personas estuvieran vendiendo todas sus cosas para darlos a la comunidad, a la iglesia, como tal vez algunas personas quieren sugerir que lo que estaba dándose en la Biblia era una comunidad comunista o un principio de lo que era el socialismo. No es así, eran algunas personas que lo hacían y no era lo común, no era lo absoluto, no era lo que pasaba con todas las personas, solamente algunas personas lo hacían y por eso la Biblia resalta ciertos casos. Pero cuando Ananías fue delante de los apóstoles para presentar el dinero, resulta que Ananías le dijo, bueno, este es todo el dinero. Pedro le preguntó, ¿fue esto todo el dinero? Y Ananías le dijo, sí. Entonces el Espíritu Santo le reveló a Pedro que no había sido así. Dice allí el versículo 3 y 4, dice, Ananías, le reclamó Pedro, o sea, Pedro le está hablando a Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Entonces nos dice lo que hicieron estas personas. Esta pareja, nos dice la Biblia que lo que hicieron fue que engañaron. Actuaron como si se pudiera engañar a Dios, como si Dios no fuera real, como si Jesucristo no fuera el centro de la iglesia. Y también nos dice aquí, nos sigue diciendo el versículo 4 que le habló a Pedro a Ananías, dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo el terreno? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder?
¿cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nos dice algunos aspectos interesantes e importantes. Lo primero que nos dice es que no era obligatorio en la comunidad de la iglesia vender las posesiones. Dice, era tu terreno, podías hacer lo que quisieras. Cuando tuvieras el dinero también podías saber lo que quisieras. O sea, el asunto no fue tanto que la cantidad del dinero, sino el engaño, el propósito por el cual llevaron solamente una parte y quisieron guardarse otra parte y aparentar que estaban dándolo todo. Y Pedro le dice, aún después de venderlo el dinero era tuyo. Y nos dice la Biblia que lo que pasó fue que Ananías murió al instante allí y entraron unos jóvenes y lo fueron a sepultar. La Biblia nos sigue diciendo que 3 horas más tarde vino Zafira, la esposa de Ananías, y Pedro le preguntó específicamente por el valor de la venta. Ella le confirmó, sí, lo vendimos en eso. Así mostró que se habían puesto de acuerdo con su esposo para mentir. Y entonces Pedro también la confronta. Dice, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. Tremendo. Ella murió también al instante y la sepultaron luego. Este suceso, nos dice la Biblia, que trajo temor a la iglesia, a las personas de la comunidad, a los creyentes y también a todos los que se enteraron. Y allí en este capítulo 5, cuando habla de la iglesia, que trajo temor a la iglesia, es la primera vez que se utiliza esta palabra, la palabra iglesia, en el libro de los Hechos. La palabra significa una asamblea convocada, o sea, se refiere a la asamblea convocada por Dios, o la asamblea que constituye a todos aquellos que han sido llamados por Dios. Esta palabra es usada en la traducción griega del Antiguo Testamento que se denomina la Septuaginta. O sea, esto es a modo de cultura general que lo enseñamos. O sea, el Antiguo Testamento fue escrito sobre todo en hebreo, pero había una traducción al griego que se llamaba la Septuaginta. Y en la Septuaginta, para referirse a la comunidad o a la congregación de Israel, se utilizaba la palabra iglesia o eclesia en griego. Y se refería a la comunidad espiritual del pueblo de Dios. También se refería a los llamados por Dios de entre el mundo para salir de este y servirle. Bueno, ahora continuemos con los versículos 12 al 16. Luego en los versículos 12 al 16 nos habla allí de que los apóstoles sanan a muchos. Estos versículos son un resumen de lo que estaba sucediendo. Entonces, la iglesia estaba creciendo y nos dice que los apóstoles realizaban milagros y maravillas, obviamente en el nombre del Señor Jesús. Y nos dice también que los creyentes se reunían en el pórtico de Salomón. Recordemos, habíamos presentado este gráfico. Este gráfico es del pórtico real. Es una representación de cómo debió ser seguramente el pórtico real. El pórtico de Salomón era similar a este. Y entonces los creyentes se reunían en esto. Era una columnata en medio de las murallas allí alrededor del templo. Y los creyentes se reunían allí constantemente. Y nos dice también que eran estimados por el pueblo, pero aún el pueblo no se reunía con ellos. Dice el versículo 13, nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y nos dice que la iglesia seguía creciendo. Tanto era así que dice que sacaban a los enfermos para ser sanados a la calle, para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos, y traían personas enfermas y atormentadas por demonios de las poblaciones, de las aldeas cercanas a Jerusalén, para que oraran por ellos para ser sanados. Entonces, de forma que el poder de Jesucristo era demostrado por medio de estas señales y milagros. El Espíritu Santo estaba orando por medio de los apóstoles, llevándole sanidad a todas estas personas. En tercer lugar, allí vemos en los versículos 17 al 42 cómo los apóstoles enfrentan oposición. Del versículo 17 al 42. Nos dice que
el sumo sacerdote, junto con otros sacerdotes y partidarios allí de los saduceos, se llenaron de envidia por todo lo que el Señor estaba haciendo y la atención que estaban recibiendo los apóstoles y la iglesia, de forma que los arrestaron, los pusieron en la cárcel. Y nos dice que en la noche un ángel los liberó y les indicó lo que debían hacer. Dice allí el versículo número 20, dice: vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Entonces un ángel los saca de la cárcel y les dice: vayan de nuevo al templo a predicar este mensaje. Fíjese que no les dijo que hicieran muchas cosas, sino que lo que debían hacer es hablar y presentar el mensaje de vida. Y es algo que nosotros también debemos hacer, algo de lo que nosotros debemos entender. No somos llamados simplemente a hacer cosas. Sí, nuestro estilo de vida, nosotros como mensajeros, eso hace que nuestro mensaje sea creíble a las personas, porque somos coherentes con lo que enseñamos. Pero nuestro principal llamado para que las personas sean salvas es anunciar un mensaje. Y entonces nos dice la Biblia que ellos al amanecer fueron al templo y comenzaron a enseñar. El concilio se reunió ese día muy temprano y los mandó a traer a juicio. Mandaron a los guardias: vayan, traigan a los apóstoles, vamos a interrogarlos, vamos a juzgarlos. Y nos dice que los guardias fueron a la cárcel, pero no los encontraron. Dice el versículo 23, dice: encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Y dice que todos quedaron perplejos, confundidos, sin entender lo que estaba pasando. Y mientras estaban en eso, estaban todos confundidos allí, tanto los guardias del templo como también el concilio supremo judío. Les llegó en ese momento la noticia de que estaban los apóstoles enseñando, hablando en el templo. Entonces fueron allá donde estaban los apóstoles, los arrestaron sin violencia porque tenían temor de la multitud que los apedrearan por arrestarlos. Y entonces el sumo sacerdote les habló a los apóstoles. Les dice: les hemos prohibido, versículo 28, terminantemente enseñar en ese nombre. Sin embargo, les dice, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Ni siquiera nombra aquí a Jesucristo, de lo enojado, de lo molesto que estaba el sumo sacerdote. Dice allí que habían llenado los apóstoles a Jerusalén de la enseñanza de Jesús. Y es lo que estaba haciendo. Lo que estaba haciendo, lo que debemos hacer, llenar el lugar donde estamos de la enseñanza de Jesús. Y también les dice, ustedes nos señalan a nosotros de la responsabilidad de Jesucristo. Y entonces Pedro le responde, dice el versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. O sea, Pedro tomó la vocería y los demás apóstoles le dijeron, sí, así es. Ellos dijeron, debemos obedecer primero a Dios. Debemos obedecer primero a Dios. Y luego Pedro comienza un discurso, no responde, no se defienden, al contrario, toman por el Espíritu Santo. Dios los impulsa a Pedro y a los apóstoles a hablar y les hablan un mensaje, el mensaje del Evangelio. Les dicen a los líderes religiosos allí el concilio, les dicen, ustedes mataron a Jesús colgándolo de un madero, refiriéndose a la promesa, al hecho de que el Señor había dicho que era maldito todo el que era colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero y nosotros como cristianos entendemos eso, que el hecho de que Jesús haya sido clavado en una cruz implica que Él llevó nuestra maldición. Y les dice, ustedes lo mataron colgándolo en un madero, pero Dios lo había resucitado y Dios lo ha honrado. A pesar de que ustedes lo rechazaron, Dios lo ha honrado a Él. Y dice el versículo 31, dice, por su poder Dios lo exaltó. Y dice dos palabras muy importantes, refiriéndose a Jesús como el Mesías. Dice, como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nos dice dos aspectos aquí importantes. Les dice, Dios ha exaltado a Jesús como el Mesías, como príncipe. Y como príncipe, Jesús
pide arrepentimiento, que se sometan a su gobierno. Tremendo. Pedro les dice esto a estos líderes religiosos que se supone que eran los príncipes del pueblo de Israel, pero les dice, Jesús es el príncipe, el cual exige que todos, él les dice, nosotros debemos someternos, pero ustedes también deberían arrepentirse para someterse a su gobierno. Pero también Dios lo ha exaltado como Salvador. Él ofrece perdón a todo aquel que quiera reconciliarse y acercarse a Dios. Y les está diciendo, ustedes lo necesitan también. Los judíos esperaban a una liberación militar y no una liberación de los pecados como Jesús lo ofreció. Esperaban un Mesías que alimentara su orgullo nacionalista y su deseo de poder como israelitas. Pero Jesús lo que vino a proporcionar fue una liberación espiritual del pecado, no solo para Israel, sino para toda la humanidad, para todos los creados, para todos los seres humanos creados a su imagen. Luego, para finalizar básicamente su mensaje, el apóstol Pedro habla de un doble testimonio. Habla del testimonio del Espíritu Santo y del testimonio que ellos estaban dando como apóstoles. Allí en el versículo 32 dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. ¿Cuáles? Que Jesús murió, pero resucitó. Está vivo. Que él murió, pero Dios lo levantó y lo constituyó como príncipe y salvador. Y entonces él dice, nosotros somos testigos de esos acontecimientos, pero también dice, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Entonces Pedro está hablando no solamente, y los apóstoles están hablando de que ellos son testigos de eso, pero que el hecho de que todo esto estaba pasando, de la sanidad de las personas, el hecho de que Dios los hubiera sacado de la cárcel, el hecho de que ellos pudieran hablar delante de ellos, era un testimonio de que Dios había resucitado a Jesús. Y la parte final de este versículo también dice algo tremendo, dice muy interesante, si también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes lo obedecen. O sea, el Pedro está hablando de que este Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, lo tenían ellos porque se habían sometido a Dios, pero también que les está diciendo a estas personas, ustedes también deberían someterse a Él para tener el Espíritu Santo. Dios le da el Espíritu Santo a todos los que lo obedecen, a los que se someten a su voluntad, los que someten su propia voluntad y la rinden para someterse a la voluntad de Dios. Aquellos que se autoconsagran, que se dedican, que se santifican para el Señor. Esto habla de eso, de la santificación. La santificación es algo que el Señor nos llama a hacer por el poder del Espíritu Santo, dedicarnos a Dios. Entonces Dios le da el Espíritu Santo a todo aquel que está dispuesto a someterse, a rendirse delante del Señor. Luego allí los últimos versículos dentro de esta parte, de esta sección en la cual los apóstoles son conducidos al concilio, nos dice que el concilio se enojó contra los apóstoles, se enojaron tremendamente, querían matarlos por la respuesta que les habían dado, básicamente porque les estaban diciendo, ustedes mataron a Jesús, Jesús resucitó, Él es príncipe y salvador, espera que ustedes se sometan también a Él. En vez de que ustedes nos pidan a nosotros obedecerlos a ustedes, deberíamos obedecer a Dios y ustedes también deberían obedecerlo. Antes el concilio solo los había amenazado para que no hablaran en el nombre de Jesús, pero ahora no les están diciendo, están con la intención de matarlos. Y en ese momento un fariseo allí, que los fariseos eran un partido minoritario dentro del Sanedrín, a pesar que dentro de la población de Israel los fariseos eran el partido mayoritario dentro del concilio de gobierno supremo judío, que era básicamente saduceos, sacerdotes. Habían algunos sacerdotes y había fariseos dentro del concilio supremo judío, lo vuelvo a decir, que eran básicamente sacerdotes, saduceos, habían algunos fariseos. Uno de estos fariseos era Gamaliel. Gamaliel, según la tradición judía, era un descendiente de un famoso rabino llamado Hillel. Esto no lo dice la Biblia, pero usted si quiere tómelo como nota.
Hillel con I-L-E-L, Hillel. Y este Gamaliel, más adelante, Pablo va a nombrarlo, que fue su maestro. Fue maestro de Saulo de Tarso. Y este maestro, Gamaliel, fariseo, pide que saquen un momento a los apóstoles. Y se dirige al concilio. Y les dice, hermanos, miremos lo que vamos a hacer. Miren lo que van a hacer. Y cita el caso de dos personas que se habían rebelado en contra del Imperio Romano. Cita a estas dos personas. Uno se llamaba Teudas, otro se llamaba Judas. Y dice, estos se levantaron, muchas personas los siguieron, hicieron un movimiento. Su movimiento fue famoso en su tiempo. Pero una vez que fueron asesinados, su movimiento terminó. Fueron asesinados y su movimiento terminó. Y luego allí en el versículo 38 y 39 le dice, hermanos, miren, ustedes podrían estar luchando en contra de Dios. Dice, en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Este es un consejo tremendo. Les dijo, estos otros hombres, Teudas, Judas, habían muerto y su movimiento se acabó. Si estos hombres también, su propósito es algo de los hombres, se va a acabar. Así como todos los movimientos políticos, sociales, religiosos han pasado a lo largo de la historia. Ha sido así. Pero les dijo, si estos hombres están de verdad obedeciendo a Dios, ustedes no van a poder detenerlo. Si no es de Dios, se va a acabar solo. Pero si esto es de Dios, ustedes se van a encontrar luchando en contra de Dios. Y hay algo más interesante al respecto de esto. Y es que algo implícito. Estos otros líderes habían muerto y su movimiento había terminado. Pero Jesús había muerto y pensaban que seguía muerto estos líderes. En realidad había resucitado, pero al contrario de que su movimiento, el movimiento de los creyentes, hubiera mermado, su movimiento se había fortalecido. Sus seguidores eran más numerosos y se habían convertido en más valientes. Entonces había unas cantidades de señales y evidencias al respecto de que esto era de Dios, sin necesidad de que Gamaliel lo dijera explícitamente. Aceptaron entonces el concilio la idea, trajeron a los apóstoles, los mandaron a azotar, algo que no habían hecho hasta el momento, o sea, los golpearon y les ordenaron no hablar en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué hicieron los apóstoles? No les hicieron caso, por supuesto. Nos dice la Biblia que al ser liberados los apóstoles se alegraron. Esto es tremendo. O sea, imagínense, los liberan y ellos se alegran de que los habían golpeado. ¿Por qué se alegran? Nos dice que la Biblia que se sintieron honrados de sufrir por causa de Jesús. Se sintieron honrados de sufrir y de ser identificados con Jesús. Es la idea cristiana que está en la Biblia. Jesús sufrió por nosotros, sufrir por Él es un privilegio. Eso nos acerca un poco a ser más como Él o a estar cerca de Él. No que busquemos el sufrimiento, sino cuando sufrimos de forma injusta, es lo que la Biblia enseña. Y nos dice que siguieron enseñando cada día y predicando que Jesús es el Mesías. Seguían enseñándolo. Nos dice el versículo 42, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Qué tremendo. Y eso es lo que debemos hacer como iglesia. No dejar de anunciar que Jesús es Rey, es el Mesías, que pide, que invita que nosotros lo reconozcamos como príncipe, que nos arrepintamos de ser rebeldes para someternos a Él y que busquemos el perdón y la reconciliación de nuestros pecados. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Qué aprendimos sobre lo que hace Dios o el Espíritu Santo para honrar a Jesús? Vimos cómo Dios, por medio del Espíritu Santo, desenmascaró el engaño de Ananías y Zafira e hizo que murieran por su deseo de llamar la atención hacia ellos mismos y hacia su generosidad, porque en la iglesia solo Jesús es importante y Él está vivo y es Rey. ¿Qué más hizo allí en lo que leímos? Dios o el Espíritu Santo para honrar a Jesús sanó a muchas personas por medio de los apóstoles.
los apóstoles estaban enseñando y predicando en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, las personas que traían allí en Jerusalén o las aldeas cercanas eran sanadas en el nombre de Jesús. Vimos cómo envió también a un ángel para sacar a los apóstoles de la cárcel. Les ordenó ir al templo a seguir hablando de Jesús. ¿Se acuerda? A llevar este mensaje de vida, dice allí el texto, según la versión que leíamos el día de hoy, que es la Nueva Versión Internacional, si no estoy mal. Y les dijo eso, que siguieran hablando este mensaje de vida. Qué bueno que nosotros sigamos hablando este mensaje de vida, no solamente mostrarlo, porque como mensajeros, nuestro papel, como testigos, nosotros no somos el mensaje. El mensaje es Jesucristo. Nosotros somos mensajeros. Como un canal que transmite un mensaje, nosotros no somos el mensaje. Necesitamos vivir vidas que transmitan más claramente ese mensaje, que no le resten claridad, que no le resten certeza a ese mensaje. Pero el mensaje es Jesucristo, que Él es el Mesías. También vemos cómo Dios y el Espíritu Santo movió Dios a Pedro y a los apóstoles a hablar de Jesús como príncipe y salvador y llamar a los religiosos del Concilio Supremo a someterse en obediencia y rendir su voluntad para recibir el Espíritu Santo. Y también vimos cómo Dios permitió que los apóstoles fueran azotados, identificándose en el sufrimiento con Jesús el Mesías. La forma en que respondieron las personas. ¿Cómo respondieron las personas en este texto ante lo que Dios quería hacer? Vemos cómo Ananías y Zafira, no reconocieron a Jesús como el rey en medio de la comunidad de la iglesia. Querían llamar la atención hacia su propia generosidad y murieron por su engaño. Pedro y los apóstoles, ¿cómo respondieron? Ellos hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Obedecieron la dirección de Dios, se comprometieron con obedecer a Dios antes que a los hombres, se negaron a callar de Jesús, se alegraron del privilegio de sufrir por el Mesías y continuaron anunciándolo como Mesías. Mesías, recuerde, es la palabra en hebreo que también está en griego como Cristo y se refiere a Jesús como el Rey, el ungido de Dios. Vemos también cómo las personas llevaron a muchos enfermos y endemoniados para ser sanados por los apóstoles. Vemos cómo el sumo sacerdote, los líderes religiosos, el concilio, sintieron envidia de los apóstoles. Los apresaron, luego se sorprendieron cuando no los encontraron en la cárcel. Querían matarlos por el llamado a someterse a Jesús como príncipe y salvador. Y finalmente vemos cómo Gamaliel habló con temor de Dios, hablando, esto podría ser Dios haciéndolo. Suéltenlos. No sea que nos encontremos luchando en contra de Dios. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? Déjalo allí en el chat. También puedes escribirnos o puedes escribirme directamente por el WhatsApp o allí por el grupo de crecimiento en WhatsApp también de la iglesia. Los invitamos a realizar el grupo. Recuerde, esta enseñanza de 20 a 30 minutos solamente es una parte inicial, es una introducción. El grupo lo hacen ustedes en su casa. En la descripción del video hay una guía que podemos usar. Con la ayuda de Dios la hemos puesto también en el chat. La idea es que tú te reúnas allí con las personas. Si no tienes con quién reunirte, escríbenos, te vamos a vincular, a conectar con un grupo virtual también. Si estás con tu familia, con tus hijos y no sabes cómo hacerlo, allí en la guía está una guía de cómo hacerlo. Responde las preguntas, oren al empezar, lean el texto, intenten analizarlo, escriban, no lo dejen solo en el aire. Al escribir vamos a poder encontrar algunas cosas más interesantes. En la parte de la aplicación, busquen y piensen por un momento cómo podemos aplicar todo esto que estamos hablando. Busquen ideas. Si ustedes tienen algunas ideas interesantes, compártanlas también para poderlas compartir con los demás. Recuerda también reportar que realizaron el grupo. Allí en la descripción del video está el vínculo, en la guía también está el vínculo. Esperamos que tomen un tiempo, al menos una media hora, para desarrollar el grupo. Vamos a orar para terminar. Gracias, Dios, te damos por cada persona que se conectó esta noche en esta transmisión. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres en cada persona, que lo
motive, Señor, que lo impulse, Señor, a desarrollar el grupo, la guía allí con las personas en su casa, que le dé la creatividad a las parejas o a las personas que tienen hijos para involucrarlos con alguna actividad. Que las personas, Señor, que se sienten también, Señor Jesús, tristes o desanimadas, puedan encontrar ánimo al leer lo que estamos estudiando y puedan encontrar formas prácticas allí, Señor, con la inteligencia que tú nos das, Señor, para aplicar lo que estamos leyendo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Recuerden nuestras reuniones el fin de semana. Hasta pronto.